Buenas noches. Quiero contar el siguiente relato. Esto me ocurrió aproximadamente hace un año. Soy oficial de policía en la ciudad de Bogotá. La semana en la que sucedió este hecho, me correspondía el turno nocturno, por lo que me asignaron realizar rondas en ciertas zonas urbanas que ya conocía a la perfección. Resulta que alrededor de las 11:30 de la noche, pasé por una colonia cuyo nombre prefiero omitir para evitar conflictos con los residentes del lugar. En dicha colonia, me detuve en una esquina y me quedé esperando unos 10 minutos antes de continuar. Sin embargo, desde el momento en que me estacioné, comencé a escuchar unos ruidos extraños, cuyo origen no lograba identificar. Eran golpes secos, como si se dieran contra madera. Por más que miraba hacia las casas alrededor, no lograba ver de dónde provenía ese escándalo. No le di demasiada importancia, así que seguí esperando, pero el ruido no cesaba, y después de un rato fue acompañado por una voz. Claramente, a lo lejos, escuché la voz de un niño. Decía algo, pero no podía entenderlo del todo. Me bajé de la patrulla y comencé a seguir el sonido. La voz del menor se volvía más clara. «¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí, por favor!». A pesar de conocer la ruta, jamás me había bajado en esa colonia. Conocía las calles por donde patrullaba, pero no el interior de la zona, por lo que no tenía idea de dónde podría estar ocurriendo una situación de peligro. Pensé que el niño tal vez se había caído en un pozo, o en algún contenedor o en alguna alcantarilla abierta. Como no conocía el terreno fuera del vehículo, decidí explorar un poco, guiándome por el sonido de auxilio. Caminé varios metros hasta que llegué frente a una casa abandonada de 2 pisos. Se veía deteriorada. Su fachada estaba llena de grafitis. Las ventanas estaban rotas. Claramente, un lugar peligroso y en decadencia. Sin duda, la voz del niño provenía del interior. Rápidamente abrí la puerta principal, que no tenía picaporte, e ingresé. El interior estaba aún peor. Seguí la voz del niño, que seguía pidiendo ayuda, hasta llegar al segundo piso. Allí encontré una habitación cuya puerta estaba asegurada con una cadena atada a la pared, la cual tenía un agujero hecho con taladro y cerrada con un candado. por favor, sáqueme de aquí, ayúdenme», gritaba el niño. Me identifiqué como oficial de policía y le dije que iba a sacarlo de ahí. El menor me respondió que le ayudara. Su voz detonaba una gran alteración. Incluso estaba al borde del llanto. Intenté forzar la puerta, pero el candado era muy grande. La cadena gruesa y la puerta no cedía por más que empujaba con el cuerpo. Al ver que no podía abrirla, decidí pedir apoyo. Pero antes, le pregunté al niño algunos datos para saber quién era. Me dijo que se llamaba Mario Armando, que tenía 9 años y que su hermanastro le había jugado una broma encerrándolo en esa habitación. Estaba allí desde hace mucho tiempo. Tenía hambre, sed y estaba asustado porque todo estaba muy oscuro. Sentí una mezcla de impotencia y rabia al escuchar su historia. No podía creer que alguien le hiciera eso a un niño, y ya tenía preparada una plática de hombre a hombre para su hermanastro. El niño me dijo que este era unos 5 años mayor que él, por lo que ya era un adolescente y podía soportar unos gritos de parte de un oficial de turno. Le expliqué que debía regresar a la patrulla para informar a mis superiores y que enviaran a alguien a abrir la puerta. Revisé si había algún agujero por el cual pudiera ver al menor y asegurarme de que no estuviera herido. Él lloró un poco al saber que me iría por un momento, pero aceptó lo que le dije. Le aseguré que no tardaría ni 5 minutos. Bajé corriendo las escaleras y salí rumbo a la patrulla, que estaba estacionada a una calle de distancia. Mientras corría, vi que una casa a unos 15 metros de donde estaba tenía el garaje abierto. Afortunadamente, pude ver unas herramientas rompecandados a la vista.
En lugar de llegar al vehículo, fui directamente con el vecino. Le expliqué que necesitaba con urgencias abrir un candado, y él amablemente me prestó la herramienta. Salí corriendo de regreso a la casa abandonada, con las pinzas en mano. Subí las escaleras y me situé frente a la puerta. Le grité al niño que iba a abrir. Él respondió que sí, que lo sacara rápido de ahí. Con todas mis fuerzas cerré las pinzas sobre el candado, que finalmente se rompió. Enseguida quité la cadena y abrí la puerta. Con la linterna que llevaba, iluminé el interior de la habitación. Pero no había nadie. Me quedé paralizado sin entender qué pasaba. Hola, 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 pregunté varias veces. No sabía dónde estaba el niño. Revisé cada rincón, pero no había nadie. Entonces escuché una voz que dijo: «Aquí estoy». Volteé hacia donde provenía el sonido, pero no había nada. No había ningún niño. Recorrí otra sección de la casa abandonada, pero no encontré a nadie. Al principio pensé que todo había sido una broma, pero no tenía sentido. Salí a los alrededores a buscar al niño que momentos antes pedía ayuda desesperadamente, pero no había rastro de él. Miré hacia la casa con el garaje abierto y decidí ir de nuevo, al menos para devolver las pinzas. Caminé desconcertado hasta allí. Saludé cordialmente al vecino y le devolví la herramienta. Me preguntó si me había servido, a lo que respondí que sí. Entonces, aprovechando la conversación, le pregunté sobre la casa abandonada. Le conté que escuché a un niño pedir auxilio desde adentro, que entré a rescatarlo, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El vecino se mostró visiblemente alterado y me dijo que en esa casa estaba completamente maldita. Me contó que hace unos 15 años un joven había asesinado a su hermano en esa misma casa, y desde entonces había permanecido abandonada. Sentí un escalofrío al escuchar eso. Entonces le pregunté: ¿eran hermanastros? Fue ahí cuando sentí que había sido parte de algo sobrenatural. El vecino respondió que sí, que efectivamente eran hermanastros. También me explicó que el candado en la puerta era para evitar que los niños de la colonia se metieran en esa casa, ya que siempre había presentado actividad paranormal. La comunidad había decidido cerrar el paso hacia la habitación donde ocurrió el crimen, para evitar que adolescentes curiosos se expusieran a ese lugar. En ese momento, me despedí, subí a mi vehículo y me marché. Durante días traté de convencerme de lo que viví esa noche no fue real. Nunca me había pasado algo así, y no planeo que vuelva a pasar. Ese tipo de cosas me provocan verdadero pavor. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.